Continuamos entonces en estos programas que estamos realizando como canal regional Vértice TV para ir conociendo a los diferentes candidatos y candidatas. En esta oportunidad solo candidatos, distrito 26, donde hay 29 en la lista. Imagínense la papeleta que tiene. Han habido más grandes, eso sí, cuando se eligieron los cores. 29 candidatos, distrito 26, que involucra buena parte de la provincia de Yanquihue, incluyendo Puerto Montt, pero además toda la provincia de Chiloé, toda la provincia de Palena. Eso lo explicamos a quienes nos ven también en otras regiones del país, como en Aysén y como en la región de Los Ríos. Y en esta oportunidad vamos a saludar a los tres invitados. Vamos a partir por Marco Melo Hernández, que es del Partido Social Cristiano y él es pastor de las iglesias Asamblea de Dios, también está en un centro de estudios bíblicos y hebraicos, me decía, y por cierto estudió teología y en la actualidad está estudiando Derecho. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y debatir ideas. Exactamente. Junto a él, al centro de nuestra mesa, está Alejandro Caroca, médico de profesión, urólogo es su especialización y probablemente usted lo conozca porque fue Seremi de Salud de la región de los Lagos. En la segunda parte, cuando nos tocó aquel tan temido virus que enfrentamos en nuestro país y donde había una emergencia no solo nacional, sino que mundial. Alejandro Caroca, él es independiente en Evópoli, en el pacto ahí de Chile Vamos. Y por cierto, le decíamos, oriundo de otra zona, pero ya con más de 30 años acá en la región de los Lagos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nuestro tercer invitado es Claudio Cid Jara, de la Federación Regionalista Verde Social. Él es corredor de propiedades, contador de profesión y también dice hace algunas asesorías también respecto al emprendimiento en la zona. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesante poder debatir y dialogar acerca de los distintos focos que tiene la política. Así es, vamos a hacer 6 preguntas en 2 bloques. Cada uno tiene 2 minutos y medio para responderlas y luego tendrán 1 minuto absolutamente libre de disposición. Si hay alguna interpelación entre ustedes, le daremos 30 segundos para responder esa interpelación. Eso más o menos las reglas del conversatorio de lo que significa nuestro programa en esta oportunidad. Vamos a conversar precisamente o comenzar con Marco, un hombre de iglesia, un pastor evangélico o cristiano. ¿Por qué quiere cruzar la línea y convertirse en diputado de la República? Bueno, uno de los temas más relevantes es que muchas veces la gente no sabe que la política es más espiritual de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ya? Partiendo porque los textos bíblicos sagrados establecen desde que Dios creó al hombre, le dio autoridad para gobernar, sojuzgar y que la tierra pudiera estar bajo el control y el dominio del hombre. Y el hombre tiene control y dominio a través del razonamiento, el intelecto y la capacidad de tomar decisiones, ya sea bajo la administración de lo que Dios le puso, los recursos humanos, los recursos hídricos, todo lo que Dios creó lo puso a disposición del hombre para que él lo administrara. Y creo que dentro de los principios que la Biblia establece de gobierno, uno tiene que aprender a gobernar su vida, a gobernar su casa y ser parte de una sociedad y vivir en comunidad. Esos principios a nosotros nos permiten cruzar, como tú dices, la línea y de querer interactuar en el mundo de la política, en el mundo donde se gobierna. Y creemos que tenemos, como gente formada en la fe y en los principios, lo que hoy la política está necesitando. Conversábamos con Alejandro que no se trataba solo de un recambio de personas, sino de un cambio de actitud, un cambio de paradigma, una forma distinta de hacer política. Y como no soy político, creo que podría ser un gran acierto que podamos llegar allá. ¿No hay una delgada línea ética en cruzar la política con la religión, por ejemplo? No, para nada. Como te digo, los grandes hombres, Abraham Lincoln y grandes gentes, Merkel en Alemania y otros tantos, son personas creyentes, evangélicas. Nosotros tuvimos a Martin Luther King, un pastor bautista, que provocó una transformación enorme, sacando adelante los derechos de nuestros hermanos que eran discriminados racialmente, y él puso sobre
la palestra un tema mirado desde el enfoque de la justicia, desde la verdad, y eso es lo que nosotros también queremos aportar. Creo que eso es lo que le ha faltado a la política hoy en día, valores cristianos. Perfecto, le faltan valores cristianos, dice Marco Melo. Alejandro Caroca, usted es médico de profesión. En Chile nuestra historia nos dice que la mayoría de los políticos han sido abogados y médicos. Hay varios presidentes de Chile que han sido médicos de profesión. Usted fue seremi de salud en la región de los lagos para el COVID, allí representando por supuesto a un gobierno que era el de Sebastián Piñera. Hoy día va como independiente por Evópoli. ¿Por qué querer convertirse en diputado? También cruzar la línea de la salud, de un médico urólogo especialista en la región, a ser diputado parlamentario. Bueno, la verdad es que siempre hemos estado desde la medicina al servicio, digamos, de las personas, desde el hospital, desde las clínicas. Llevamos muchos años haciendo operativos de salud en las diferentes islas, y yo diría que probablemente uno de los puntos de inflexión fue justamente la Seremía de Salud. La Seremía de Salud a mí se me invitó o se me pidió en pandemia. No entré con el gobierno. Yo la verdad es que nunca he militado en un partido ni he participado activamente de la política antes. Y ahora tampoco, ¿no? Y ahora uno se está vistiendo inevitablemente, digamos, con esta chaqueta de político. Con esto no quiero desmerecer la función política. Pero las grandes transformaciones se hacen desde la política. Y de alguna manera el deseo es poder mejorar la situación que hoy día tenemos. Obviamente lo más cercano para mí es el tema de salud y la situación compleja que estamos viviendo como país y en particular en nuestra región de los lagos, pero también los diferentes ámbitos. Me tocó formar acá la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina, tanto en pregrado como en posgrado de una universidad acá. Y el ámbito es exactamente el mismo, es cómo cooperar, ¿ya?, para que nuestra zona siga creciendo, siga de alguna manera desarrollándose, pero con, yo diría, un apellido, sin que nadie se nos quede atrás, ¿ya? Y esa es un poco la motivación principal que me hace entrar hoy día justamente en la política. Yo creo que desde la política podemos hacer transformaciones y cambios que vayan en beneficio de todas las personas. ¿No le teme que los parlamentarios, los diputados son de los peores evaluados en Chile? Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que los médicos de los mejores. Exacto, es una de las cosas que digamos, en su inicio planteé con la gente que nos ofreció poder ir en este cargo o en esta postulación, y desde un principio planteaba, esto es vestirse con una chaqueta. No vamos a decir que no somos, en el momento que estamos nos consideramos políticos, pero que queremos cambiar la forma de hacer política, la forma de hacer campaña, y sin lugar a duda el gran objetivo es poder cambiar desde el público la visión que tiene desde la función política, y no ser de los peores evaluados. Ese es el gran desafío que tengo. Bien, pues, gracias Alejandro. Bueno, la misma pregunta para los tres al inicio, para ir conociéndonos, por supuesto. Claudio, ¿por qué querer entrar a la política, en lo particular al Parlamento? Decíamos, uno de los lugares peor evaluados por la ciudadanía, por supuesto, digamos. ¿Por qué cruzar esa línea? Así es, muchas gracias por la pregunta. Bueno, principalmente por eso, porque la ciudadanía tiene muy mal evaluada a los políticos, y aunque cueste un poco identificarse como un político, en mi caso personal en este momento, porque sí estoy participando de una campaña política, pero quiero hacer una renovación política. No quiero considerarme un político como los políticos tradicionales que vemos hoy en día, de los cuales están tan distanciados los ciudadanos. Quiero generar un cambio real a este paradigma, porque soy un ciudadano más y también siento toda ese rechazo, digamos, a la política que no ha sido bien implementada en nuestra región y en nuestro país. Entonces quiero colaborar para que por fin tengamos un cambio que sea interno, un cambio de pensamiento, poder llamar a las personas para que tengan una conciencia de todos estos procesos, y que todos en conjunto somos responsables también del estado en el que se encuentra nuestro país, y de que podemos mejorarlo entre todos trabajando en conjunto. Bien, pues muchas gracias a Claudio. Marco, yo lo quiero ya por una cosa casi natural. Usted es un hombre de iglesia.
Temas valóricos que se han discutido en nuestro país, que algunos creen que tienen que ponerse sobre la mesa nuevamente, que se tiene que avanzar más, por ejemplo, el aborto. Hoy día tenemos el aborto en 3 causales y algunos argumentan que debe avanzarse aún más en términos científicos, etc. ¿Qué se le dice a esas personas? ¿Cómo evalúa también el actual gobierno que ya está finalizando frente a este tipo de temas, por ejemplo? ¿Y cómo lo distancia o lo acerca a las candidaturas presidenciales que hoy día existen? Bueno, yo voy a partir haciendo una muy mala evaluación de este gobierno, ¿ya? Lo ha hecho mal en todas las áreas. Siento que este gobierno, tal como en muchos políticos y gente lo ha dicho, ha sido un gobierno de principiantes, de amateur, que ha querido improvisar en muchas cosas, que ha demostrado que no hay mayor acto de corrupción que no estar capacitado para los puestos que ellos decidieron postular. Creo que ellos llegaron engañando a la gente, ofreciéndoles cosas que realmente no estaban dispuestas a cumplir, ni eran las cosas que a la gente le interesaba. Y cuando el gobierno actualmente, ya casi finalizando, quiere poner sobre la mesa la idea del aborto libre, demuestra nada más y nada menos que tiene una gran desconexión con la ciudadanía y, como en algún momento se lo ha dicho, pareciera que vive en un mundo paralelo, en un mundo irreal, en donde no se da cuenta que las prioridades y los temas que la gente de a pie, la gente común está viviendo, no son ese tema de aborto. No estoy bajándole el perfil, ni considero que el tema del aborto no sea un tema valórico importante, pero hoy en día en Chile tenemos listas de espera, tenemos necesidades de pabellones, de cirugías, necesidad de especialistas, y promover una ley como, porque se habla de interrupción del embarazo y eso es una terminología tan macabra, porque lo que quieren es simplemente quitarle el verdadero valor de lo que significa la vida, porque la vida no se interrumpe como un interruptor eléctrico y que luego después se puede volver a dar. Aquí estamos hablando de matar a una persona, de matar a otro ser que está en el vientre, que debería ser el vientre materno el lugar más seguro en donde un nuevo ser, que de acuerdo a la Constitución está resguardado, y su derecho a la vida, su derecho a nacer. Y por lo tanto, cuando este gobierno quiere imponer sobre la mesa este tema, está demostrando una desconexión real. Hoy yo y como gente de valor, como gente de principio, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Torá, Dios le dice al hombre: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, tienes libre albedrío, pero yo te propongo, escoge la vida para que te vaya bien. Yo creo que si nosotros no respetamos la vida del que está por nacer y no respetamos la vida del que está por morir, son nuestros padres, nuestros abuelos, donde tenemos nuestra herencia cultural, nuestra identidad, nosotros estamos demostrando que como sociedad y como cultura, en vez de evolucionar, hemos retrocedido sustancialmente, porque no hay peor cosa que legalizar la muerte. Ok, justo era el tiempo, Marco. Gracias. Alejandro, usted es un hombre de ciencia, es médico de profesión, decíamos. ¿Qué opina de este tema, el aborto libre, las 3 causales que hoy día ya existen? ¿Se debe seguir avanzando en este tema a propósito de los planteamientos de algunos diputados oficialistas en la actualidad? Y también eso, hacer un énfasis o alguna encadenación con sus propuestas respecto a este tema, si fuese parlamentario. Bueno, en relación al aborto en 3 causales, que hoy día es ley y que lleva operando varios años, yo en lo personal estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en seguir avanzando hacia el aborto libre, ¿ya? Precisamente porque se requiere un respeto a la vida que está por nacer, se requiere de los cuidados, se requiere también un respeto para la madre, ¿ya? Y en ese sentido el aborto en 3 causales de alguna manera cautela el respeto y la situación por las cuales se decide en 3 causales que pueda existir. En el caso del aborto libre entra en una vorágine de cosificación del ser humano, en el cual las personas, sin mediar otro argumento que el deseo personal, la conveniencia personal o la situación que queramos prever, decide terminar con la vida de un ser humano. Así que la verdad es que en eso bastante claro. Yo creo que el aborto libre es una pésima decisión si es que en algún momento lo fuéramos hacia allá. Y como planteamiento personal y de su partido también en estos ámbitos, los temas valóricos, ¿cuál sería el énfasis o qué tema le gustaría colocar sobre la mesa?
¿Respecto a aborto o otro tema? Otro tema. No, yo creo que el tema valórico general de respeto al ser humano, respeto a la propiedad privada, respeto a la integridad del ser humano, ¿ya? Y a una serie de valores que nosotros necesitamos tener hoy día en la sociedad, partiendo por la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, creo yo que son los pilares fundamentales, digamos, de la propuesta que tenemos. Perfecto, ya nos adentraremos por supuesto en esos temas, sobre todo en seguridad, en salud, en educación, que siguen siendo los temas que al menos la gente en las encuestas dice que son los más relevantes o que más les interesa. No necesariamente todos opinan lo mismo en términos de si las encuestas debemos hacerle o no caso respecto a lo que son esos énfasis. Claudio, lo mismo. Nos adentramos en el tema del aborto. Hoy día, tal como decíamos, existen las 3 causales, pero está la posibilidad, o algunos han planteado un aborto libre. Temas valóricos, tema del aborto, sus planteamientos personales y los de su partido. Sí, bueno, personalmente comparto en varias cosas con mis compañeros acá. Es difícil instalar un tema valórico con políticas públicas, porque hay que saber separar varias cosas. El tema del aborto no es solamente un tema valórico, sino que también es un tema de salud pública que debe ser considerado de algunas maneras. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, porque también tengo una creencia cristiana, pero sí creo que nosotros debemos representar de mayor forma o de la mejor forma posible a todo el espectro de la ciudadanía que hay. El hecho de legislar sobre un aborto no significa que todas las mujeres, en este caso, puedan abortar o se les obligue a abortar. Entonces, principalmente la decisión está en ellas y también hay que tomar en consideración las situaciones a las que la llevan a ese hecho de realizarse un aborto. Entonces, como Estado sí debemos garantizar las condiciones sanitarias y las condiciones de salud para que las madres puedan hacerlo de una forma segura, pero también la legislación debe hacerlo de una forma responsable. Hay que poner prioridades en las políticas públicas. Creo que el aborto no es una de ellas. En materias de salud tenemos acá en la región, por ejemplo, falta de infraestructura, falta de implementación para exámenes médicos, faltas de especialistas, y yo creo que por ahí va más la prioridad que nosotros necesitamos con urgencia resolver. Y dentro de esas prioridades, ¿cuál le cobraría más énfasis si fuese diputado? Bueno, es que es muy difícil decir una solamente, pero sí, por ejemplo, instaurar mayor capacidad en cuanto a los especialistas, en zonas rurales sobre todo, y la implementación de equipo médico para poder atender las necesidades de la gente. Perfecto. Vamos a ir variando el orden. Doctor Alejandro Caroca, usted que fue un hombre de gobierno, estuvo con Sebastián Piñera en una segunda oportunidad cuando efectivamente hubo un estallido social, cuando se pedía incluso la renuncia del propio presidente. Ha habido un segundo gobierno que nace precisamente de este acuerdo nacional en algún momento de llevar una nueva constitución. Hemos vivido varios procesos durante el último tiempo y evidentemente muchos de ellos se han discutido en el Parlamento o se quisieron hacer también algunas reformas. Frente a aquello, ¿cuál es su evaluación de lo que ha ocurrido durante los últimos años y de lo que ocurrió también en el gobierno en que usted fue parte? Y bueno, no estaba yo en la Seremía de Salud, que fue el cargo que ocupé para el estallido. Yo asumí el año 2020, justamente en pandemia, a raíz de un llamado del ministro de Salud de la época, el doctor Enrique París, y con un cargo que en esa oportunidad fue prácticamente técnico, es decir, estábamos todos en pos primero de la prevención del no contagio y después del proceso de Pero doctor, usted entenderá que cuando se asume una seremía uno asume un cargo político, es representante del ministerio en la zona. Sí, sin lugar a dudas. Sí, la impronta, digamos, que hubo que darle en ese momento fue, y por eso hago referencia fundamentalmente técnico, porque hubo que manejar, y es un área de mi expertise que tiene que ver con todo lo que es epidemiología y salud pública, y fue lo que nos abocamos fundamentalmente. Hay que recordar que además en esa época gran parte de la población, sobre todo el año 2020, estaba encerrada, teníamos toda esta situación de cuarentena y la gente cuidándonos, que fue yo diría que una situación que espero que no se vuelva a repetir,
bastante anómala con el funcionamiento habitual de cómo está la sociedad. Ahora, en relación a la pregunta, ¿me hace referencia al gobierno actual o en forma previa? Ambos. Yo diría que en lo personal, yo creo que lo que vivimos primero que nada con la pandemia, ¿ya? Podemos sacar algunas lecciones, algunas cosas positivas y otras negativas, pero el enfrentamiento fue el adecuado. Probablemente mirando hacia atrás me habría gustado, y fue lo que tratamos de hacer, dar un poco más de libertades hacia el final del año 2020, porque la situación económica fue muy compleja y fue lo que tratamos de hacer acá en la 10ª región de los lagos, justamente de manera conjunta con los gremios. Posteriormente, todo lo que ocurrió post pandemia fue, yo diría que en un momento álgido que todavía permanecía de nuestra sociedad, con yo diría que una polarización bastante grande, y que nos llevó al gobierno actual. Comparto lo señalado hace un rato atrás por uno acá de los candidatos, en el sentido que yo creo que tal vez el elemento, por lo menos para mí, inicialmente más importante, es esta cuota de irresponsabilidad de las actuales autoridades, que sin tener las capacidades, el conocimiento, decidieron aceptar cargos que son fundamentales para el desarrollo del país, y de alguna manera eso es lo que nos ha traído las consecuencias que hoy día tenemos en cuanto a falta de crecimiento, a un gasto público desbordado y a un incremento. No es culpa de este gobierno de manera exclusiva la situación, por ejemplo, en salud y educación, pero sí ha habido un incremento bastante grande. Alejandro. Marcos, sigamos justamente con temas de transparencia, temas de corrupción. No hace tanto la propia Contraloría y la Contralora actual ha tomado un rol relevante este año 2025. Ha salido uno de los personajes probablemente más mediáticos, aplausos cerrados en un encuentro de empresarios, una de las mujeres más valoradas en Chile, más de alguien la ha planteado ya a futuro para alguna candidatura, etcétera. Pero lo concreto es que ella cruzó información y descubrió que había muchos funcionarios del Estado de Chile que, mientras tenían licencia médica, viajaban al extranjero y otros tanto iban a jugar al casino. Y dentro de la mayoría de los funcionarios, de los que más iban al casino, fíjese, funcionarios de la salud. Pero independiente de aquello, ¿se debe avanzar más en esos temas, darle más atribuciones a la Contraloría? ¿Es suficiente? Dorothy Pérez ha demostrado que era suficiente tener lo que se tenía. En temas de transparencia, ¿qué opina de todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses y qué debería ocurrir precisamente en el Parlamento si usted asumiese? Bueno, Juan, como dijo nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, Dorothy Pérez demostró que con las leyes que actualmente tenemos se puede hacer muchas cosas. Demostró con que las leyes, con la Constitución y con los estamentos ya establecidos se puede cruzar la información y se puede hacer bien el trabajo. Yo creo que lo que hoy le falta a la Contraloría es poder darle mayor fuerza respecto de lo que sería un presupuesto más amplio para que pudieran tener mejor y mayor fiscalización. Si con el equipo que ella tiene actualmente, con las leyes que ella tiene actualmente, ha logrado reducir enormemente y ahorrar muchos millones de dólares a partir de esta información cruzada, imagínense este tipo de personas que entienden cuál es su función y que hacen su pega, como diría, tuvieran además un respaldo importante en cuanto a mayor tecnología. ¿Y en transparencia se debe avanzar? Por supuesto, yo creo que no se trata solo de avanzar, tenemos la obligación moral de ser transparente. Yo creo que todo funcionario público debería ser transparente en exámenes médicos, en control de drogas, en control de todo tipo de corrupción, porque la corrupción es lo que le ha causado. ¿Exámenes antidrogas? ¿A eso se refiere? Sí, por supuesto. Ya. Yo creo que cualquiera de nosotros y aleatoriamente en cualquier momento de nuestras funciones públicas deberíamos estar bajo el control permanente, porque imagínate una persona que sea consumidor, adicto a algún tipo de cosa y está legislando. Hoy vemos nosotros en el Congreso de partidos, de ciertos partidos que no apoyan las leyes que son antiterroristas, antidroga, y la razón es porque ellos son consumidores habituales, y eso demuestra que nosotros no solo necesitamos avanzar en transparencia, es la obligación ética y moral de aquellos que están hoy queriendo ser parte de
Ahora, del hay quehacer parlamentarios, público. Marco, que han reconocido públicamente que consumen marihuana con fines medicinales, por ejemplo, un parlamentario de esta región incluso. Claro, si esa ¿Qué opina persona, frente a eso? si esa persona tiene para demostrarlo médicamente y que se trata de algo médico y está bajo supervisión médica, obviamente que yo creo que eso es una excepción a la regla, pero la mayoría de las personas no lo usan medicinalmente. Estamos hablando de gente que tiene una adicción, lamentablemente, y que no quiere ser tratada y que eso tiene una influencia. Imagínate si una Estamos en el tiempo, Perdón, Marco. Ahí después tenemos 30 avanzamos. segundos si quiere Ya. complementar. Justamente, Claudio, lo mismo. Se debe avanzar en temas justamente anticorrupción en el Estado, en el Parlamento, con todo lo que hemos conocido en el último tiempo del trabajo de la Contraloría, o alguna otra idea respecto a aquello. Bueno, creo que la imagen de Dorothy Pérez en este momento es el reflejo fiel de cómo debe ser un empleado público. Creo que la gente valora mucho la condición de Dorothy en cuanto a su expertise, en cuanto a lo que ella ha ido desarrollando en su trabajo, y es por lo mismo que yo estoy en esta campaña parlamentaria, digamos, porque quiero hacer una renovación en la política y necesito llevar este mensaje a la gente para que entienda que el empleado público debe ser probo. La probidad es un factor importantísimo, la transparencia, transparentar la gestión pública, transparentar el uso de los recursos, siempre debe ser una prioridad desde el ejercicio del cargo público hacia la ciudadanía. Puedes complementarlo, no, todavía te queda un minuto y medio, sí. Bueno, con respecto a la transparencia y a cómo ejercer la transparencia, creo que ha sido importante la implementación de la ley de transparencia. Falta sin duda aumentar un poco el tema de fiscalización en la gestión pública, el tema de la fiscalización en lo operativo, en cómo se utilizan los recursos y los estamentos públicos que a veces son muy burocráticos en el desarrollo de sus funciones y eso que también complejiza un poco el entendimiento de las personas. La ciudadanía debería entender fácilmente el concepto político y la política debería acercar mucho más el concepto de su trabajo al ciudadano. Y lo que decía Marco, ¿haría exámenes de pelo si fuese parlamentario, Sí. a los parlamentarios, a quienes trabajan en el Estado, sobre todo en cargos decisionales? Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante que la persona que trabaje en los estamentos públicos esté en todos sus sentidos y esté, claro en sus decisiones, porque nosotros vamos a representar la decisión que nosotros tomemos, va a representar a la ciudadanía y eso es importante hacerlo de buena manera. Bien, pues seguimos en un instante, vamos a estar haciendo una pequeña pausa, por supuesto, estamos en Vértice TV y todas nuestras plataformas, como es costumbre, conociendo a los candidatos, en esta oportunidad a 3 de ellos, a Marco Melo, a Alejandro Caroca y a Claudio Cid, por supuesto 3 partidos distintos o 3 colectividades distintas, y por ende vamos a ir unos instantes a la pausa y ya regresamos con esta segunda parte precisamente y final de ellos 3 y de sus planteamientos para que usted, lo más importante de todo esto es que usted vote informado, que el día que vaya a la papeleta y vea una lista de 29 candidatos, sepa al menos qué quieren hacer si resultan electos diputados. Ya volvemos. En las elecciones presidencial y parlamentarias del domingo 16 de noviembre, es clave revisar tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Allí podrás saber si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales. Y conocer tu mesa y local de votación, los que pueden ser diferentes a los de la última elección. Recuerda que votar es obligatorio y que si eres vocal de mesa, debes asistir a la constitución de mesa el sábado 15 de noviembre, un día antes de la elección. Prepárate y vota informado. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Estaba entretenida la conversación durante la pausa aquí entre los candidatos, con nosotros también, para efectivamente ir a esta segunda etapa, y vamos a retomar con el doctor Alejandro Caroca, porque claro, también le queremos consultar lo mismo respecto a lo que significa la transparencia, la corrupción, entendiendo claro lo que ha ocurrido con las fiscalizaciones, los informes de la Contraloría General de la República. Y hay un dato que se ha cruzado que llama la atención. Usted es un hombre de salud, y donde muchos funcionarios de los diferentes servicios del país han sido los que estaban con licencia médica e iban a los casinos, independiente de aquellos que fueron de vacaciones al extranjero o salieron del país estando con licencia médica. ¿Hay algún cruce, hay alguna situación que usted logre entender de aquello? Sí, yo creo que lo más importante, estamos todos claros que se requiere transparencia, se requiere que las personas se comporten dentro de un marco ético, moral y legal, ¿ya? Yo no tengo una visión tan optimista respecto a lo que ha ocurrido con la Contraloría, no por la Contralora, no por la institución, que yo creo que hace una obra tremenda, sino por cuáles van a ser sus efectos reales. Me explico. Hoy día supuestamente se iniciaron miles de sumarios, ¿ya? Y lo que ocurre en la realidad en Chile es que los sumarios quedan en nada, la gran mayoría no tienen consecuencias. En esta oportunidad, si desaprovechamos de alguna manera esta opción que nos ha dado la Contraloría de descubrir una serie de irregularidades groseras, es decir, tener licencia médica para irse al extranjero, ¿ya? O tener licencia médica para ir a trabajar, o también, voy a sumar acá algunos, tener licencia médica para ir a trabajar en la consulta privada, en el caso de los médicos, no solo inaceptable ética, moralmente, sino que también legalmente es una estafa, es un robo. Y en ese sentido, la verdad es que estamos acostumbrados a que finalmente cuando hay mucha gente y las consecuencias pueden ser muchas, las instituciones dejan pasar, porque puede hasta una institución quedar en desmedro, digamos, o con muchas de sus autoridades también en una situación parecida. Y en ese sentido los sumarios, lamentablemente, la gran mayoría no llegan a feliz término. Solamente un dato, hay sumarios, y esta es una de las cosas que hacen muchas veces los abogados que asesoran, un sumario si dura más de 5 años, aunque se llegue, por ejemplo, a una sanción de destitución, como me ha tocado presenciar a mí, finalmente por durar más de 5 años quedan en nada y esta sanción no llega. Entonces, yo creo que es fundamental hacer una gran o reforma o modificación al estatuto administrativo. Mientras eso no ocurra, probablemente no vamos a poder sacarle el trote ético, moral, legal y de trabajo al sistema público. Que ojo, hay mucha gente que hace muy bien su trabajo en desmedro, digamos, por aquellas personas que no lo hacen tan bien. Bien, pues, gracias Alejandro Caroca. Marco Melo, entroncámonos en el tema de la seguridad, porque es uno de los temas relevantes que ha colocado su candidato presidencial, por ejemplo, a nivel país, con lo que está sucediendo en la frontera norte. Bueno, seguridad interna y además con la inmigración. Usted comparte absolutamente lo que plantea su candidato, y si nos puede definir cuáles son las medidas que usted aplicaría y respaldaría si fuera diputado. A ver, bueno, dejando muy en claro de que estamos apoyando todas las iniciativas y los proyectos que José Antonio Kast ha promovido desde antes, y cuando él hablaba de hacer una zanja en el norte, que muchos periodistas lo ridiculizaron y lo trataron como un hombre que era de extrema derecha por poner esto, y hoy en día hay una hermosa canción que dice José Antonio Kast tenía razón, porque había que cerrar las fronteras, y eso demuestra de que el populismo y el deseo simplemente de querer llegar al poder y derribando al otro, y tal como conversábamos con Alejandro en un momento, de que hay una mala política, una política sucia, de querer simplemente denostar y las buenas ideas simplemente porque son del otro lado yo las voy a desechar. Hoy en día tenemos un problema serio de una inmigración ilegal, una inmigración donde no hay control fronterizo, donde no hay control de identidad de las personas. Entonces, como cualquier lugar, como cualquier país y como cualquier casa que pone límites territoriales, y si va alguien a mi casa, lo primero que tengo que saber quién es, identificar a las personas. Pero hoy en día tenemos un problema en donde Chile tiene las fronteras abiertas y, como se dijo, tenemos desplegado a un ejército que se han transformado en Uber,
trasladando a esta gente, que incluso extrañamente muchos de ellos todos con una mochila del mismo color, con algunas botellas de agua entregadas por estas organizaciones internacionales que promueven en este momento esta inmigración. Y yo estoy de acuerdo de que nosotros necesitamos manos especializadas, profesionales, gente que quiera trabajar, gente de bien, que entre por la puerta, que entre legalmente, que entre con su carnet de identidad, con su pasaporte, que podamos saber cuál es su historial jurídico también para todo el efecto. Pero hoy en día tenemos una inmigración que nos ha hecho daño. Nosotros hoy tenemos sicariato, hoy tenemos secuestro, hoy tenemos robo, lanzazo, hoy tenemos una cantidad. Yo voy mucho también hoy a los tribunales de garantía y nos estamos dando cuenta de que cada vez más el nivel de violencia, el nivel de maldad con el cual nosotros antes no estábamos acostumbrados. Entonces nosotros necesitamos poner un freno. No puede ser que el gobierno que está en la actual, y por eso decíamos un gobierno de novato, un gobierno nefasto, que colocó ahí unas bocinas alto ahí, pare, está en territorio nacional, cree que un hombre que viene armado, que viene con drogas, simplemente se va a detener porque escuchó una bocina o una voz grabada que decía está en territorio nacional, no pase. Yo creo que ese tipo de medidas que ha hecho este gobierno ha demostrado que no tienen la expertise y que les causan un daño a nuestro país, a nuestra economía y a nuestra seguridad y a la tranquilidad de la familia. Perfecto, gracias Marco. Y por cierto, Claudio Cid, respecto al tema de la seguridad, ¿qué plantea dentro además de lo que significa el Partido Federación Regionalista Verde Social, que tiene varios adjetivos ahí, regionalista, verde y social? Por lo tanto, ¿cómo compatibilizamos eso con propuestas tan duras que hay hoy día en los partidos, como por ejemplo de José Antonio Kast y otros, respecto a los inmigrantes y también respecto a la seguridad? Así es. Bueno, el hecho de ser una federación regionalista verde y social no implica no poner mano dura en cuanto a las decisiones que tengan que ver con seguridad. Tenemos un problema muy cierto en cuanto a la inmigración que se desató desde hace varios años ya, y eso ha traído consecuencias en un nivel distinto de violencia, otro tipo de delitos que antes no estábamos acostumbrados acá en Chile. Pero esto tiene que ver mucho más allá con un par de decisiones de seguridad, porque en cuanto a la inmigración y en cuanto a la exportación o a la importación de delitos en este caso, por parte de delincuentes venezolanos en estas materias, ahí tenemos un complejo porque las relaciones diplomáticas son un punto serio que no es fácil de resolver. Hoy en día nosotros o varios personajes políticos o candidatos a la presidencia pueden decir de que van a subir en un charter a 100 inmigrantes que no cumplen con condiciones de seguridad y que son delincuentes, y los van a devolver a sus países con la colaboración de ellos, pero no es tan fácil porque la relación diplomática que nosotros tenemos con Venezuela no es fluida y es imposible, o si no muy difícil, de poder devolver a su país de origen a estas personas. Pero no es tan solo un problema de diplomacia, no es tan solo un problema de inmigración, sino que la seguridad en general nosotros tenemos que complementarla con avances en tecnología que a su vez también puedan eficientar los costos de las implementaciones de políticas públicas, porque en todos los aspectos las políticas públicas siempre se quedan cortas de presupuesto. Entonces, de aquí para adelante tenemos que tratar de eficientar los presupuestos de estas políticas, hacer eficiente la operación y hacer eficiente la implementación, con mayor uso de tecnologías y con mayor uso de gente profesional en esta materia. Bien, pues gracias entonces, también con la opinión de Claudio Cid del Partido Federación Regionalista Verde Social. Ahora los quiero llevar a temas productivos, a temas de números. Las regiones del sur, desde los lagos, Aysén y Magallanes, viven hoy día fundamentalmente, en términos de ingresos globales, de lo que es la acuicultura y fundamentalmente la salmonicultura. Es la principal industria, es la segunda exportadora de Chile después del cobre, de la minería, y
sin embargo, tiene críticas, tiene bemoles, algunos ambientalistas, de comunidades también. Ello se cruza también con la denominada ley Lafkenchi, que no ha estado exenta de polémicas. Partamos entonces por ese lado. ¿Qué opinan ustedes de lo que es la industria del salmón? Porque sus principales directivos dicen que está estancada en el último tiempo básicamente por la alta cantidad de permisología, y eso afecta directamente el empleo. Hemos tenido tasas que han aumentado respecto a años anteriores solo en Puerto Montt. Doctor Caroca, justamente, ¿qué hace usted con la industria del salmón? ¿Le da más permisos? ¿Le genera una mayor cantidad de regulaciones? ¿Qué se hace con la industria? Yo creo que la salmonicultura ha permitido, es el segundo exportador, la segunda exportación de Chile, ha permitido un desarrollo acá en la región de los lagos y también en la 11ª región. La salmonicultura en años pasados tuvo problemas serios desde el punto de vista sanitario. Recuerden ustedes lo que ocurrió con el virus ISA. La verdad es que se han hecho grandes cambios. Hay algunas que todavía quedan con algunos problemas y yo diría que hay que seguir creciendo, no tanto en regulaciones, sino que de manera conjunta en trabajo para que justamente el medio ambiente no se vea afectado. Ahora, el gran problema que está teniendo la industria salmonera hoy en día, pero no es solo la salmonera, es la miticultura, son los pescadores, los algueros, es justamente la ley Lafkenchi, que no sé si nos vamos a referir más adelante o no, en este bloque sería la ley Lafkenchi, para que todos sepamos, protege a los pueblos originarios. Ellos pueden pedir zonas marinas costeras si son zonas consuetudinarias donde se ha producido el conflicto, que muchas caletas de pescadores y otras empresas de ahí, una vez que se ingresa una solicitud, quedan paralizados los nuevos proyectos. Y eso ha llevado a conflictos, sin duda, por las grandes extensiones que han pedido algunas organizaciones. Claro, como contexto. La ley Lafkenchi tuvo una muy buena finalidad en su inicio, que es lo que usted señala, que es proteger justamente a algunos pueblos originarios. ¿Cuál es el problema? Uno que nos ha pasado muchas veces en nuestro país, que quedó digamos, mal redactada en muchas áreas. La primera, y tal vez la más importante, es que no se limita, ¿ya?, la cantidad de tierras que se piden ni quienes lo piden, ¿ya? Hoy en día hay una solicitud más de 4 millones de hectáreas marítimas, que es tremendo, ¿ya? Vimos lo que ocurrió el año pasado en Aysén, ahora acá que se había pedido prácticamente todo el Golfo de Reloncaví. Y hay un aspecto que es fundamental, que tiene una particularidad, que es el aspecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que en el momento que yo hago como pueblo originario un reclamo respecto a una cantidad, se suspende todo, permiso, modificaciones, ¿ya? Y estamos en una situación de prácticamente 10 años parado todo lo que son los permisos, todo lo que son nuevos desarrollos, y esto está afectando a todos de manera conjunta, ¿ya? Es decir, los pescadores, miticultores, la salmonicultura, ¿ya? Y es algo que se quiere modificar. Y respecto a lo que señalaba de lo consuetudinario, la definición de eso son 2 actividades dentro de 10 años. La verdad es que ¿dónde está la historia de lo consuetudinario? Yo creo que hay definiciones que no quedaron bien hechas en la ley Lafkenchi. Con esto no estoy diciendo que hay que abolirla. Yo soy de los que cree que las leyes deben ser modificadas, arregladas y actualizadas. O sea, si fuera parlamentario la modificaría. Así es. Bien, pues Marco, la misma pregunta. Respecto a lo que es la industria, ¿qué se hace con la industria del salmón en este contexto y también con la ley Lafkenchi? Bueno, mira, en el contexto, revisando que más del 60% de la producción nacional se concentra acá en la región, y indicando la cantidad también que hay un aporte económico con un impacto de un 10% del PIB en la región y más de 70.000 empleos directos, beneficiando a nuestra región y a la gente que necesita trabajo y que necesita empleo, que necesita llegar a fin de mes. Por lo tanto, cuando hoy en día tenemos un problema con la permisología, ¿ya?, y con un estancamiento en el fluir de lo que significa los permisos para que se puedan seguir implementando, creciendo y desarrollando, nosotros tenemos un problema con justamente agrupaciones ambientalistas, y yo quiero decir que nosotros no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Y yo voy a usar un principio que en la Biblia establece, que cuando Dios creó al hombre, había hecho primero el mar, los árboles, las fuentes de las aguas, creó la naturaleza y luego esta la puso a disposición del hombre, y no el hombre a disposición de la naturaleza. Yo creo la importancia de mantener políticas nacionales e internacionales
con empresas nacionales y extranjeras que quieran respetar la biodiversidad, permitir que tengamos un desarrollo sustentable, un crecimiento limpio, ideal, pero creo que se ha habido una manera muy exacerbada de poner delante el tema ambiental, cuando antes de lo ambiental están las personas que necesitan sustento, que necesitan trabajo, que necesitan poder llegar con el pan y el sustento a su hogar. Entonces, si nosotros frenamos la industria del salmón y nosotros en algún momento, porque los empresarios si ven que simplemente hay una actitud tan hostil con ellos, pueden tomar sus empresas e irse a otros países, como nos ha pasado ya con algunos empresarios que se han ido a Perú y se han ido a otros países, y resulta que el que pierde somos nosotros. Nosotros debemos mejorar este tema. Creo que hay un problema serio con todo este grupo de organizaciones que a través de la ley de las Kenche, y concuerdo muy bien con Alejandro en la idea de que fue una ley mal hecha, que deja muchos vacíos legales y genera incertidumbre jurídica para que las empresas puedan seguir desarrollando. No puede ser que pasen años en donde a una empresa no le permitan y no le den los permisos para seguir creciendo. Y Chile necesita salir de este estancamiento económico. Nuestra región no se merece de que tengamos este tipo de problemas. Sí creo que de la mano, no es una cosa o la otra, yo creo que fácilmente nosotros podemos generar los permisos que se instalen las empresas y en el camino vamos haciendo las correcciones, pero vamos generando empleo. Estamos en el tiempo. Gracias, Marco. Lo mismo, Claudio, efectivamente, y con, claro, un análisis probablemente en tu caso con alguna derivada, porque estás representando un partido que además es verde. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la naturaleza, el medio ambiente con una industria como la del salmón? Bueno, aquí tenemos varios puntos a desarrollar. Creo que esto es una de las partes centrales de mis propuestas y de lo que nosotros como Federación Regionalista Verde Social queremos transmitir a la gente. En la región de los lagos nosotros tenemos un tremendo potencial, somos los segundos exportadores a nivel mundial de salmón. Noruega tiene 12.000 millones de dólares de exportación, que es el dato de 2023, y nosotros tenemos 6.500 millones de dólares. Entonces, a mí en este punto me gustaría hacer una comparativa de que nosotros como región y como país podamos hacer una pelea de par a par con Noruega y podamos tener mayores exportaciones en cuanto a salmón, en cuanto a recursos pesqueros y de mitilicultura también. Pero esto tiene que ser enfocado y centrado con un ambiente colaborativo, porque si bien es cierto, tenemos que bajar la preocupación de los empresarios, la preocupación del sistema empresarial, de los privados para poder invertir, también necesitamos una mayor preocupación de parte de ellos para la protección ambiental. ¿Qué es lo que propongo yo? Que me gustaría que alguna candidatura, que sabemos que Jara tiene algunos acercamientos en esta materia, se pudiera implementar el royalty a la industria salmonera y con esto podamos utilizar un porcentaje de ese royalty para desarrollo tecnológico y desarrollo de investigación, con dos principales focos: que haya un mejor manejo y una disminución del impacto ambiental en las materias de pesca y salmonicultura, y también haya una colaboración con el mundo de la academia también y la sociedad civil, porque creo que todos tenemos la oportunidad de hacer nuestra región más grande, pero sí tiene que ser de forma colaborativa. Muchas veces en la política se habla de partidos o sectores y muchas veces hay quienes votan a favor o en contra por un concepto político más que por un concepto de beneficio social. Yo creo que eso debe cambiar y es el foco que quiero poner a la renovación política en este aspecto, de que las decisiones tienen que estar basadas en el beneficio de la gente, pero en colaboración. Mundo privado, academia, sociedad civil y las reparticiones públicas. Todos tenemos que actuar en conjunto para que seamos el primer exportador de salmón en el mundo, bajemos los costos, por ejemplo, de la implementación de antibióticos en los salmones, podamos mejorar la calidad del producto y así podamos ser más competitivos. Bueno, la pregunta aquí abierta es cómo se crece precisamente, cómo se crece en una industria para superar a Noruega. Y a la vez se pueden aplicar royalty y otro tipo de elementos. Le vamos a dar 30 segundos después para que lo explique ya al final. Y cerramos la última pregunta con temas básicamente que ustedes pueden tomar
alguno de los tres, desarrollarlos con más énfasis o no, que son obviamente la descentralización. Estamos a 1000 kilómetros de Santiago, en un país altamente concentrado en términos geográficos, geopolíticos, en términos, claro, de población y de decisiones. Perdón. Y eso significa, claro, que dentro de las regiones pasa exactamente lo mismo. La gente de Maullín, de Palena, se queja que la región de los lagos está centrada en Puerto Montt. Y así podemos seguir en todas las regiones de Chile. Medidas ahí, cómo se enfrenta a eso, o también en educación y en salud. Así que le damos a Marco el inicio de cuáles son sus propuestas frente a estos temas y cuál sería el énfasis suyo si fuera parlamentario. Descentralización, educación, salud. Bueno, la descentralización se define como aquella transferencia de poder, de competencia y de recursos del nivel central y transferirlos a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ya tal como tú lo dices, si en algún momento tú lo miras respecto de Santiago, tenemos un problema regional. Está clara la definición, es cómo avanzamos. Bueno, es que haciendo real realmente esto, porque si la transferencia realmente es solo en papel y realmente queda enmarcado en que simplemente luego todo tiene que igual consultarse, no sirve mucho de que en papel o políticamente hablemos de descentralizaciones y cuando al final todo se tiene que preguntar. No, yo creo que justamente esa transferencia realmente no solo tiene que ser efectiva y real en cuanto a recursos, sino que tenga las capacidades reales de que las personas, las autoridades locales, regionales, puedan simplemente hacer uso de esos recursos y no depender incluso políticamente tanto porque eso es lo que conversamos, Alejandro, tenemos que cambiar la política y hacer las cosas que realmente son importantes y no porque en una determinada región no salió elegido o las estadísticas demuestran que no es de la preferencia del presidente de turno, vamos a ver que hay regiones que han sido afectadas. Tenemos nosotros un problema acá en la región y en otras regiones de nuestro país en donde hubo un recorte presupuestario para la región y paradójicamente esos recortes en esas regiones son justamente en donde el gobierno actual no ha tenido aprobación en el ámbito de las elecciones. Por lo tanto, la descentralización... ¿Son en regiones con gobernadores opositores? ¿Eso? Claro, exacto. En donde hay un gobierno opositor al gobierno de turno, vemos que han sido castigados, ya sea con la disminución de sus recursos, el entrampamiento de la liberación de los dineros para que se puedan usar. Entonces, deberían existir justamente políticas que establezcan de que una vez aprobados los presupuestos esos dineros lleguen. Teníamos acá en la región un retraso en la entrega de los recursos para que se pudieran usar y más encima le agregamos ahora que este gobierno nos quiere recortar el presupuesto, entonces ellos llegaron diciendo que iban a promover la descentralización y engañaron y mintieron y yo creo que ese es un tema de que debería ser por ley ya establecido de que los recursos ya establecidos de año a año a través del presupuesto sean entregados íntegramente. Perfecto. Gracias entonces Marco por esta intervención. Alejandro, exactamente lo mismo. Usted pone el énfasis que quiera, pero tenemos ya para cerrar descentralización y salud y educación, que son habitualmente los temas que aparecen en toda propuesta política. No hay candidato que no se precie de tal que no tenga una propuesta en estos tres ámbitos. Bueno, en lo que es descentralización yo creo que no hay que confundirlo con lo que es la regionalización. La regionalización es de alguna manera más bien en el ámbito administrativo y geográfico. La descentralización es mucho más profunda, es la entrega del poder político, es la entrega del poder económico, ¿ya? Y que llegue de manera distante. De partida lo que ocurre con el delegado municipal o la delegada municipal y los gobernadores. Delegada presidencial. La delegada, presidencial y el gobernador. Debiera haber una pura entidad. Hemos duplicado, digamos, en funciones fundamentalmente de tipo administrativa y de gestión. Deberíamos llegar primero partiendo por eso. Lo segundo hay que profundizar justamente el concepto de centralización desde el punto de vista legal y administrativo, porque esto mismo ocurre con un montón de instituciones públicas y privadas. Tenemos acá empresas en que todo se decide en Santiago, tenemos instituciones públicas en que todo se decide en Santiago. Tenemos, fíjense que alguna reglamentación, voy a colocar el ejemplo de los CEREMI. Los CEREMI en las distintas áreas son las autoridades mayores que existen en la región. Sin embargo, la gran mayoría de ellos están sujetos, tal vez no legalmente, pero sí bajo una subsecretaría o un ministerio que le dice hágase de esta o
o tal manera un determinado hecho. Eso yo creo que es importante. Y lo que hacía referencia al tema de salud y educación, sin lugar a duda tenemos un problema extremadamente complejo en el país con la salud y con la educación, pero que la 10ª región es tremendamente más profundo. Uno, por la cantidad de islas que tenemos, los problemas de conectividad que afectan tanto a la educación como a la salud. La verdad es que basta salir un poquitito, ver que una persona tenga que viajar 2 días para llegar 1 hora acá, supongamos al Hospital Puerto Montt, y que más encima de repente o el médico se enfermó o pidió administrativo y vuelve a pedir 1 hora para 1 año más. Hay situaciones que son inconcebibles hoy día y de alguna manera a nivel país la 10ª región está un poco más atrás. No quiero con esto decir que no se han hecho grandes esfuerzos, pero acá nos faltan a lo menos 3 hospitales de mediana complejidad y nos falta una cantidad de especialistas no menores, que es un problema país. El surtirlo no es solo una distribución ni incentivo, porque hoy día falta mucha formación de especialistas médicos. ¿Y qué pasa con esos especialistas que muchas veces dicen, vienen acá a la zona, se van a especializar y no vuelven, prefieren pagar la multa como médico y no regresar a la zona geográfica? Y hoy día hay muchos médicos especialistas que no llegan a zonas que lo necesitan. Sí, hoy día en el país faltan más de 15.000 especialistas médicos, es tremendo. Y tenemos un problema también en la formación. Fíjense que para formar un especialista médico se requiere, alrededor de 20 o 25 millones solamente en recurso humano de formación y de una universidad. Y lo que el Estado entrega a las universidades es alrededor de 5 millones. Es decir, las universidades que están formando hoy día especialistas están siendo tremendamente deficitarias. Eso por un lado, económico, pero además existe, yo soy parte de la CNA es la Comisión Nacional de Acreditación que acredita las universidades y la Escuela de Medicina. Y nos hemos dado estándares tan altos, ¿ya?, que no somos capaces de cumplirlo en la mayoría de los casos. Creo yo que amerita la situación de salud darnos un periodo de tiempo en que de alguna manera pongamos en pausa o rebajemos estos estándares para que servicios de salud clínico puedan formar especialistas, para que de repente universidades que no tienen toda la capacidad económica también puedan formarse. No, de alguna manera, en forma literal, se nos va la vida en esto. Y ya para finalizar, por cierto, Claudio, frente a aquello, descentralización, los temas que estamos colocando sobre la mesa, educación y salud. Los énfasis los colocas tú, pero en el fondo, ¿cuáles serían tus propuestas ahí? Sí, bueno, los regionalistas verdes tenemos como estandarte el regionalismo o la descentralización en nuestros valores. Creo que no solamente nosotros luchamos como región con un centralismo que viene desde Santiago, sino que también localidades más alejadas o zonas más rurales también luchan a su vez con el centralismo que tiene Puerto Montt, por ejemplo, como ciudad capital, digamos. Y esto afecta en distintos niveles y en distintas maneras a toda la ciudadanía. Creo que una de las políticas que mejor se podrían implementar para estos efectos es desistir de la figura del delegado presidencial. Creo que el gobernador regional debe administrar los recursos y debe administrar las políticas de la región y a su vez estos presupuestos regionales deben ser más participativos. Nosotros creemos que la participación ciudadana y la consulta ciudadana debe ser una base fuerte dentro de las decisiones que toman los organismos públicos. En cuanto a la salud, si bien es cierto, también tenemos problemas de centralismo y tenemos problemas presupuestarios. Creo que el Congreso no solamente toma la ley de presupuestos desde la base que le entrega el Ejecutivo, sino que también es capaz de hacer modificaciones y eso también puede llevar a que nuestros diputados, nuestros representantes en el Congreso tengan un mayor aplomo, tengan un mayor poder de negociación y tengan un mayor poder de decisión por el beneficio de su gente. Y a su vez también quiero explicitar que esto no sea netamente político. Tenemos que dejar la política tradicional. Las decisiones no deben ser en base a resultados partidistas o de un sector u otro. La ciudadanía necesita respuestas ahora y necesita respuestas a sus necesidades, independiente de los colores políticos que nosotros tengamos. Creo que eso es el foco de la preocupación del funcionario público hoy en día, que también debe llevar a una mejor, digamos, cercanía de los ciudadanos hacia la labor pública.
Bien, pues Claudio, te quiero agradecer también que hayas intervenido ya por vez última respecto a las preguntas, pero ahora cada uno, tal como le dijimos al inicio, tiene un minuto para hablarle ahí a la cámara 450 o a la 620, lo que quieran decir. Partamos con Marco para que le diga a esta cámara, efectivamente, lo que usted estime conveniente en un minuto. Bueno, la experiencia que tengo hoy en los tribunales de garantía, ya en mi formación profesional como abogado, es ver y sentir una tremenda preocupación de ver que las víctimas que han sido objeto de abusos, de violaciones, de robos, de asaltos, de intimidación, de secuestros, no tengan un abogado defensor. Una de las cosas que yo quiero proponer, si soy electo en algún momento y puedo participar en el Congreso, es promover una ley de Defensoría Penal Pública para las víctimas. No puede ser, creo que no es correcto, que el agresor, el delincuente tenga un abogado defensor, que incluso, como lo hablábamos con una profesora fiscal, me decía que si incluso este ladrón no le gustó como lo defiende su abogado, tiene derecho a pedir un cambio de abogado. Y resulta que las víctimas hoy en día tienen que depender exclusivamente de lo que el fiscal de turno puede hacer, y estamos sobrepasados, hay falta de fiscales, hay falta de personal que pueda ayudarle, y muchas veces la víctima se siente tan desprotegida, siente que el fiscal no lo defiende, y hay que hacer algo por esto. Gracias, entonces, Marco. Alejandro Caroca, su minuto. Ahí la cámara 450. Bueno, una de las cosas que me ha motivado a seguir esta postulación al Senado, voy a decir, a la Cámara de Diputados, es justamente que creo que hay que cambiar la forma de hacer política, hay que cambiar la forma de hacer campaña política. Personalmente en esta campaña hemos tratado de hacerla muy diferente, no hemos pedido el voto, hemos reiteradamente dicho lo que queremos hacer, lo que somos. Soy una persona que ama profundamente este país, amo profundamente la región de los lagos y todo el sur austral, y hoy día, al igual que los días previos, estamos trabajando en este camino hacia el Congreso, y lo único que yo puedo proponer es todo mi trabajo, mi esfuerzo, mi responsabilidad y el amor que tengo a esta tierra para hacerlo en pos de toda su gente. Gracias, Alejandro. Y el turno final ya para Claudio Cid, entonces. Sí, bueno, somos una región que tiene sueldos muy bajos y un alto costo de vida. Me gustaría que pudiéramos potenciar el emprendimiento. Muchas personas quieren y tienen la capacidad para emprender. No necesariamente los grandes empresarios tienen que tomar todo el mercado. Es necesario apoyar al emprendimiento y dar mejores capacitaciones para que esto sea posible. Desarrollar un sello de turismo sustentable en la región, que somos potencia mundial también en este tema, y el desarrollo económico en la región también debe ser colaborativo. Yo creo que este es el foco principal de la propuesta que yo tengo para la ciudadanía. El sector empresarial, el sector público, la academia y la sociedad civil debemos trabajar en conjunto para resolver las necesidades de nuestra región. Que los recursos de la industria queden acá en nuestro territorio y las decisiones sean tomadas con mayor descentralización. Bien, pues gracias a Claudio Cid, con esa bella imagen del volcán Osorno. Estamos en un piso 19, acá en la torre donde tenemos precisamente nuestro estudio 2, donde estamos haciendo estos conversatorios, estas discusiones, si usted lo quiere, estos debates, para ir conociendo a los diferentes candidatos al Parlamento, aquellos que están postulando, por ejemplo, por el Distrito 25, que es la parte norte, y también por el Distrito 26, que es la parte más del sur de acá de la región, donde está la provincia de Palena, la provincia de Chiloé, Puerto Montt en lo particular, y algunas otras comunas de la provincia de Yanquihue. Así que le quiero agradecer a quienes han estado junto a nosotros en esta oportunidad, a Marco Melo Hernández, del Partido Social Cristiano, pastor de la Asamblea de Dios, a Alejandro Caroca, médico de profesión, independiente, apoyado hoy en el Pacto de Evópoli, y Claudio Cid Jara, representando al Partido Federación Regionalista Verde Social. Junto a ellos, le decimos gracias a ustedes por estar con nosotros, con la televisión regional, y por supuesto les seguiremos contando quiénes son los candidatos y las candidatas, y por supuesto el día de la elección, como es habitual, estaremos transmitiendo íntegramente lo que es este proceso acá en el sur de Chile. Hasta cualquier instante. Gracias a ustedes. Gracias.